George Robert Stowe Mead nació en 1863 en Inglaterra y fue un buscador de la espiritualidad, dentro de dos ramas importantes del esoterismo, el hermetismo alejandrino y el gnosticismo de los primeros años. Él, desde joven, mostró un espíritu inquieto y una sed insaciable de conocimiento. Estudió en Cambridge, donde se graduó en letras clásicas. Sus conocimientos en griego y en latín fueron lo que le abrieron las puertas a un mundo espiritual olvidado. Su búsqueda por el conocimiento le llevó a sus 26 años a cruzar su camino con Elena Blavatsky, de quien se convirtió en su secretario personal y pronto formó parte de su círculo interno. Blavatsky tenía tanta confianza en Mead que le encomendó ser él quien abriera su correspondencia y que él mismo contestara a la enorme cantidad de cartas que llegaban a la maestra. Él mismo comenta que ante el reto de tener que dar respuesta a tantas preguntas, algunas muy profundas, tuvo que involucrarse a fondo en los textos teosóficos, volviéndose un estudioso de la doctrina secreta. Mead tenía una tremenda admiración por Blavatsky. No solo era para él una rebelde contra todas las imposiciones de su tiempo, era una esfinge vestida de arlequín, objeto de burla de unos y de asombro para aquellos que trataban de descifrar sus misterios. Por encima de todo esto, Elena para Mead fue quien le había ayudado a recordar parte de un pasado olvidado y glorioso al cual él, junto con muchos otros teósofos, estaban tratando de volver. La muerte de Blavatsky en 1891 lo marcó profundamente. Mead para ese momento se encontraba con más preguntas que respuestas. Tras una profunda necesidad de encontrar el origen de aquellos profundos textos teosóficos que alguna vez había estudiado, fue que comenzó a tratar de localizar las raíces. Y fue así que se involucró en el estudio de textos gnósticos y herméticos, donde, para su sorpresa, se encontró un eco de aquellas enseñanzas transmitidas alguna vez por su querida maestra. Conforme más investigaba, Mead se percataba de que las raíces de lo que hoy conocemos como el catolicismo parecían provenir de otras fuentes más antiguas, varias de las cuales se remontaban al antiguo Egipto y al judaísmo esotérico. Toda esta literatura no era de fácil acceso. La mayoría de estos textos se encontraban en latín, en griego, y las pocas traducciones al inglés estaban destinadas a un círculo muy cerrado. Las enseñanzas herméticas se habían vuelto una posesión de académicos, especialistas que, más que esclarecer los textos, los llenaban de tecnicismos y discusiones que estaban fuera del alcance de las personas de a pie. Mientras que los especialistas analizaban las enseñanzas herméticas como un animal diseccionado, Mead las trataba como un tesoro invaluable, como algo vivo que revelaba los misterios más profundos del ser. En los años posteriores a Blavatsky, fue en publicaciones teosóficas, como en The Theosophical Review, que G.R.S. Mead comenzó a compartir varios artículos donde él explicaba de manera fácil sus estudios sobre hermetismo y gnosticismo. Es así que aparecen las primeras traducciones accesibles de textos, como el Pistis Sophia y los himnos de Hermes. En los años siguientes, viendo que ya tenía mucho material acumulado, es que Mead comienza a escribir libros para profundizar en aquellos artículos antes escritos. Es así que aparecen algunas de sus obras más importantes, como Simón el Mago, Pistis Sophia, Fragmentos de una fe olvidada, Apolonio de Tiana, Vivió Jesús en el año 100 a.C., Hermes 3 veces grande, Ecos de la Gnosis y Juan el Bautista gnóstico. En 1909, como parte de estos esfuerzos de hacer accesible esta literatura antigua, es que funda The Quest Society, una comunidad dedicada al estudio comparado de religiones y filosofías. La vida de Mead fue discreta, alejada de la ostentación, pero profundamente rica. Quienes lo conocieron lo describen como un hombre de gran humildad, paciencia y claridad espiritual. Mead también fue un gran defensor de aquellos que ya no podían hablar. 2 años después de la partida de Blavatsky, Mead escribe en The Theosophical Review un sentido artículo donde sale a la defensa de su maestra. En él desmiente sistemáticamente las acusaciones de fraude que Elena había recibido en sus últimos años por parte de la Sociedad para la Investigación Psíquica y de sus detractores.
Mead fue también un ferviente defensor del hermetismo. Era común en aquel entonces considerar al hermetismo como una falsificación de textos cristianos, gnósticos y neoplatónicos. También se decía que era una farsa que el hermetismo tuviera sus raíces en la religión egipcia. Para Mead, la mayoría de estas acusaciones carecían de fundamento y es así que él destina una buena parte de su obra en desmentirlas. Las obras de Mead influyeron en generaciones de investigadores y esoteristas modernos. Uno de ellos fue Carl Jung, quien lo consideró como un guía y referente en sus estudios de gnosticismo y hermetismo. Estudios recientes muestran que incluso hubo una correspondencia no publicada entre ambos y que incluso Jung visitó a Mead en los últimos años de su vida para agradecerle. Otra persona en quien influyó fue Mark Hetzel, un esoterista moderno reconocido por sus escritos sobre el camino del loco. Otro más fue William Butler Yeats, poeta vinculado a la orden hermética de la Golden Dawn. Uno más fue Aldous Huxley, quien en su idea de la filosofía perenne reconoció el valor de los aportes de Mead como mediador entre textos antiguos y la espiritualidad moderna. Otro más fue Gilles Gispel, quien descubrió en 1945 los textos herméticos de Nag Hammadi, y quien reconoció que sin Mead muchos textos gnósticos habrían permanecido inaccesibles para los buscadores espirituales y académicos occidentales. Es curioso percatarse que la obra Hermes tres veces grande de G.R.C. Mead fue publicada entre 1906 y 1908, justo por los mismos años en que aparece por primera vez en Chicago la famosa obra El Kybalión, atribuida a 3 iniciados anónimos. Estas obras en conjunto fueron un puente que lograron sacar al hermetismo de la esfera académica para así hacerlo llegar a un público más amplio. Para Mead, esta realidad que experimentamos era falsa y nuestros sentidos un engaño. Esta realidad era un reflejo de otra realidad mucho más profunda. Para él existía una jerarquía invisible, conformada de dioses y daimones, que como astros controlaban los destinos del cosmos y del hombre. Sin embargo, éste tenía la libre elección de ir por los caminos de la vida o dejarse engañar y ir por los caminos de la muerte y de la ignorancia. Para G.R.C. Mead, el sendero hermético comenzaba con el reconocimiento de una dualidad, lo corpóreo y lo incorpóreo, la vida y la muerte, la luz y la oscuridad. Sin embargo, gradualmente iría pasando de la dualidad a la unidad, al percatarse que todo es una misma cosa. Para Mead, Hermes Trismegisto era mucho más que un personaje histórico. Este representaba un símbolo eterno del conocimiento espiritual, de la maestría o estado crístico que todos podemos alcanzar. Hermes correspondía al grado de maestro, aquel que comparte su sabiduría con los siguientes en esta cadena de tradición. Ser un Hermes significa el haberse ya sumergido en estas aguas profundas del conocimiento espiritual. Es aquel que ya experimentó aquel tesoro que está oculto en el silencio y del cual nada más se puede decir.